Bien, vamos a continuar. El siguiente testigo, Ministerio Público. Sí, que se haga pasar a la sala de audiencia al testigo Roberto López Agustín. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me puede dar su nombre completo y correcto, por favor? Roberto López Agustín. Señor Rosendo, muy buenas tardes. Usted ha sido llamado a esta sala de audiencias para comparecer como testigo dentro de la causa que nos ocupa, para dar su testimonio respecto a todo aquello que usted sepa y conozca del presente asunto. Le hago saber que en términos de lo que establece el artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señor Roberto, le indico que tiene usted la obligación de contestar de todas las preguntas que le formulen las partes en su momento, pero también le hago saber que de conformidad con el artículo 230 del Código Penal del Estado, esas respuestas que usted dé, es decir, esa información que usted brinde a este tribunal, deberá ser información verdadera. No debe usted mentir, ya que si usted miente, la ley establece que se podrá imponer una pena de prisión que va de los 2 meses a los 2 años. Y en el caso dada la penalidad a la que están sujetas los señores David y Oscar, si fuera el caso, también se podría imponer a usted por mentir, si es que miente, una pena de hasta 15 años. ¿Comprende usted esto? Sí. Al micrófono, por favor. Sí. Muy bien. Señor Roberto López Agustín, ¿protesta usted conducirse con verdad en todo lo que va a manifestar? Sí, protesto. Gracias. Bien, le dije hace un momento que tiene la obligación de dar respuesta a todas las preguntas que se le formulen, incluyendo proporcionar todos y cada uno de sus datos generales. Pero también la ley le permite hacer esto de manera pública, es decir, en este momento, en esta audiencia, o realizarlo de manera privada, únicamente proporcionándolo al área administrativa. ¿Desea usted que sus datos sean públicos o desea hacerlo de manera privada? Públicos. Muy bien, señor. Ya me dio su nombre completo y correcto. Dígame, ¿cuenta usted con alguna identificación? Sí. ¿Me la permite, por favor? Para efectos del registro se hace constar que el ciudadano Roberto López Agustín se identifica con una credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, en donde aparece una fotografía a color que coincide con los rasgos de la persona que se encuentra presente. Documento que desde luego, previa su digitalización, le será devuelto al concluir la presente audiencia. Señor Roberto, ¿habla usted y entiende perfectamente el idioma español? Sí. ¿Habla usted algún otro idioma? No. ¿Pertenece usted a alguna comunidad indígena? No. ¿Es usted mexicano? Sí. ¿Dónde nació, señor? Salina Cruz, Oaxaca. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 02 de julio de 1971. ¿Qué edad tiene entonces? 46 años. 46 años. ¿Su estado civil, soltero, casado? Soltero. ¿Su ocupación? Seguridad Pública Municipal. ¿Su domicilio? Calle Laborista, sin número, Barrio Nuevo. ¿Tiene usted alguna relación de parentesco con el señor David Armando Pérez Sosa u Óscar Santiago Chacón? Ninguna. ¿Con la señora Sandra Luz López Pérez? Ninguna. ¿Alguna relación de interés con alguno de ellos? Ninguna. ¿Algún sentimiento de odio o de rencor hacia alguno de ellos? Ninguna. ¿Amistad o enemistad en contra de alguno de ellos? No, ninguna. ¿Alguien lo ha coaccionado para que venga a rendir su testimonio? ¿Le han ofrecido dinero? ¿Lo han amenazado? ¿Lo han obligado de alguna forma a rendir testimonio? No. ¿Alguien le ha prometido algo a cambio? No. ¿Alguien le ha dicho qué tiene que declarar? No. Señor,
Roberto, ¿cuál es su interés al venir a declarar en esta audiencia? Mi interés, Sí. ¿Por qué quiere declarar? pues porque fui llamado como testigo. Muy bien, señor Roberto, gracias. Le hago saber que va usted a ser interrogado, principio por el Ministerio Público, probablemente por el asesor jurídico, los defensores. Todas las preguntas que dé le voy a pedir que lo haga al micrófono y en la medida de lo posible, al momento de dar respuesta, trate de vernos a nosotros para evitar cualquier tipo de incidencia que se piense que se le está sugiriendo o dando incluso la respuesta. Si usted escucha la palabra objeción, le voy a pedir que no conteste, que se quede callado hasta que yo le diga si puede o no puede contestar. ¿Comprende esto? Sí, También le hago saber que si usted no entiende la pregunta o no la comprende, hágalo saber para que se le repita o se le aclare por parte de cualquiera de las personas que están realizando el interrogatorio. ¿De acuerdo, señor Roberto? de acuerdo. Ministerio Público, su testigo. Gracias, señor presidente. Bien, señor Roberto López Agustín, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Roberto, ¿de dónde es usted originario? ¿Me podría repetir? Salina Cruz, Oaxaca. ¿A qué se dedica usted, señor Roberto? Policía municipal. ¿Cuántos años lleva usted como policía municipal? Voy a cumplir 10 años. 10 años. Como policía municipal, ¿ha recibido usted algunos cursos? Sí. ¿Cuáles podría indicar? Primer respondiente, derechos humanos, técnicas y tácticas policiales. Si puede ver hacia el tribunal cuando responda, por favor. Sí. Bien. Usted como policía municipal puede indicarle al tribunal alguna de sus funciones. Mis funciones, dar seguridad, recorrido de vigilancia, más que nada son las prioritarias. Bien. Señor Roberto López Agustín, usted fue citado por este tribunal, precisamente el día de hoy, para venir a declarar. ¿Sobre qué nos va a declarar el día de hoy, señor? ¿A qué vino usted? Pues a rendir mi declaración de los hechos del cual fui llamado. ¿Cuáles son esos hechos? El día 15 de octubre ¿Sí? del 2016, aproximadamente a las 18:23 horas, me encontraba en un recorrido de vigilancia y seguridad en la zona centro. ¿Con quién andaba usted? Con el compañero policía Antonio Velasco Castellanos a bordo de la unidad número 34. ¿Y qué pasó en el momento que usted a esa hora estaba realizando su recorrido de vigilancia? En esos momentos, como mencioné anteriormente, nos hace el llamado de la reoperadora de nombre Celia del Rosario López Castillejos, ¿Qué le indica a ella? que acudiéramos en la prolongación de Guaymas y Virgilio Uribe, la colonia Guadalupe, ya que se encontraba asaltando la negociación denominada Mr. Web. ¿Y qué hace usted en el momento de recibir este llamado, ese aviso? Pues de inmediato me traslado al lugar de los hechos. Una vez llegando al lugar de los hechos, en el negocio denominado Mr. Web, unas personas del sexo masculino al bordo de una cuatrimoto nos indican que se encontraban robando en el interior. Posteriormente sale el señor Javier López Pérez, Sí. indicándonos que así efectivamente se encontraban robando en el interior. Javier López Pérez, ¿me puede indicar cómo era esa persona que le indicó? De complexión robusta, morena. Eso es lo que recuerdo. Sí. Nos indicó que se encontraban en el interior unas personas. De igual forma, ¿Quiénes llegaron al lugar también?
Mi compañero Héctor Mateo, a bordo de la unidad 036. ¿Con quién venía él? El Wilber, no me recuerdo el nombre, ¿Qué es Wilber? es otro policía. La policía. Bien. ¿Qué les informan al momento de llegar? Nos informan que que el señor antes mencionado, que se encontraban unas personas en el interior robando, ¿no? Y que se habían dado la fuga por la parte en la parte de atrás, Sí. que se habían subido en la parte en el techo. ¿Qué le dijeron de esas personas? ¿Cómo eran? Lo único que recuerdo fue que habían dicho que era una persona vestía un pantalón de vestir y iba sin playera. Esa fue la única persona que yo recuerdo. ¿Y qué hizo usted? En esos momentos, pues, al señalarnos que se habían brincado la barda, la parte del techo, nos indicó que uno se había introducido en un terreno baldío, por lo cual yo me introduzco a ese terreno baldío y en esos momentos me percato de dicha persona que antes mencioné, y el cual indico que se detenga. Sí. Y en esos momentos, pues, él efectivamente obedece por medio de mi voz, y al cual se detiene y procedo a su detención. Le hago una inspección y pues no se le encuentra ningún objeto en el cual cometió algún delito, con el cual no cometió ningún delito, pues. ¿Cómo es ese lugar donde usted lo detiene? Habla de un lote baldío. ¿Cómo? Es un terreno baldío en el cual está a media barda, pero está construido con láminas y tablas, a una altura a mediana barra, digamos. Sí. Posteriormente, pues, como le indiqué, hago la detención y la inspección. Sí. Y a unos 3 metros aproximados encuentro una mochila tipo mariconera. Sí. Y en el interior se le encuentra 3 celulares, tarjetas de presentación y identificaciones personales. ¿De qué color era esa mariconera? Color verde con negro. Bien. ¿A qué horas realiza usted la detención de esta persona? La detención la llevo a cabo a las 18:24 horas. ¿Qué hace usted una vez que ya detuvo al detenido, a esta persona, perdón, que detuvo a esta persona y lo revisa y no le encuentra nada? ¿Qué hace con él usted? En esos momentos procedo a leerle sus derechos fundamentales y llevarlo hacia la unidad que se encontraba afuera. ¿Afuera de dónde estaba? Sobre la calle Virgilio Uribe. Bien. ¿Y qué hace con el detenido cuando se lo lleva para ese lugar? Una vez que lo saco hacia la calle, los vecinos tratan de quitarlo y nos agreden con palos y tubos, ocasionándole una herida a esta persona. Bien. ¿Y qué hace usted? Pues, más que nada trato de salvaguardar su integridad y llevándomelo a la comandancia de inmediato, una vez subiéndolo a la unidad. Sí. ¿Qué otra actividad realiza usted en ese lugar, señor Roberto? Pues únicamente eso, la detención de esta persona y el aseguramiento. Una vez el embalaje de la mochila. ¿Y dónde está esa mochila? La pongo a disposición de inmediato.
¿A qué autoridad? Al Ministerio Público. Ok. Bien, señor Roberto López Agustín, aparte de esta, bueno, que realiza la detención, él de una persona refiere del sexo masculino, ¿cómo se llama esa persona a la que usted detuvo? Óscar Santiago Chacón, ¿Cómo era esa persona? ¿Lo puede describir? pues mediana altura y de piel morena clara, más que nada, ¿Su complexión cómo era? delgada, Delgada. ¿Cómo vestía esa persona? pantalón de vestir color negro, y sin playera, De su cara, ¿podrían decirnos cómo era? cara redonda, cabello quebrado, cejas semipobladas. Es lo único que recuerdo. Sí, bien. Bien. ¿Es cuánto por el momento? Asesor. No por el momento. Adelante, defensoras. Gracias, señor juez. Bien, señor Agustín, Roberto Agustín, le voy a hacer unas preguntas. Nada más solicito que usted me conteste con un sí o con un no, por favor. Bien, usted como ya nos dijo, que detuvo a una persona, ¿cierto? Sí, Bien. Usted, también como ya nos manifestó, llegó en compañía de en compañía de otro policía en patrulla distinta a la del señor Héctor Mateo, ¿verdad? sí, Bien. También usted ya dijo que en su parte informativo fue el señor Javier López Pérez la persona que se entrevistó primeramente con ustedes, ¿cierto? sí, Esta persona fue la quien le indicó por dónde se habían ido las personas que habían entrado a robar, ¿cierto? sí, Es decir, esta persona nunca les proporcionó características físicas, ¿cierto? no entiendo su pregunta. Que si esta persona de nombre Javier López Pérez nunca les manifestó características físicas, es decir, únicamente señaló por dónde se fueron estas personas. Sí, Así es. Bien, señor Agustín. Usted manifestó que al momento de detener, dentro de su informe policial homologado, usted hace una descripción física del detenido, ¿cierto? sí, Como ya lo manifestó también acá, la persona que detuvo usted era de complexión mediana, ¿cierto? O delgada. delgada, Delgadas, así es, y de tez blanca, ¿cierto? sí, A esta persona indicó usted que no se le encontró objeto alguno, ¿cierto? cierto, Tampoco ninguna pistola, ¿cierto? cierto, Usted, usted como hace dos informes policiales, ¿cierto, señor Agustín? no entiendo muy bien la pregunta.
si al momento de usted rendir su informe policial, hacen un primer informe en donde ponen a disposición a los detenidos, ¿cierto? Sí, Después, posteriormente, hacen otro informe en donde ya ponen a disposición otros indicios, ¿cierto? sí. Serían todas las preguntas, señor juez. Defensora. Sí. Sí. Señor Roberto, le voy a hacer unas preguntas. Sí, Contésteme usted con un sí o con un no. Usted ha referido aquí en esta audiencia que usted llegó en la patrulla número 034, ¿cierto? sí, Ahí llegó acompañado de su compañero de nombre Antonio. sí, Usted es quien realiza la detención de la persona que dijo llamarse Óscar Santiago Chacón, ¿cierto? sí, Y usted, después de realizar esa detención, se lleva a la comandancia a esta persona que detuvo, ¿cierto? sí, Se lo lleva en la patrulla que usted traía, en la que venía a bordo, ¿cierto? sí, ¿Es cuánto, señor juez? ¿Alguna otra pregunta, Ministerio Público? Sí, señoría. Sí, adelante. Bien, es usted que detuvo a la pregunta que le hace la defensa, que detuvo a Óscar Santiago Chacón y que se lo llevó a bordo de su patrulla 034 directamente a su comandancia. Antes de llevárselo a su comandancia, ¿qué hizo con el detenido, señor? como le indiqué, una vez sacándolo del terreno, ya asegurado el detenido, procedimos a llevarlo a la unidad, pero los vecinos trataron de quitárnoslos, pero por medio y a la vez nos agredieron, tanto a esta persona como a mí nos agredieron con palos y tubos, pero en ningún momento más que nada
resguardar su integridad física para que no llegara a pasar a mayores. Bien, gracias. ¿Es cuántos? Asesor, ¿alguna otra pregunta? Sí, su señoría. Adelante. Que diga el testigo por qué los vecinos trataron de quitárselo. Pues ahí ya no, yo me imagino que tal vez si es por la situación del robo, estarían hartos tal vez, o estaban enojados. Eso sería todo. ¿Cuándo usted identifica a Óscar Santiago Chacón como autor del robo? Objeción, señoría. Fundamento. En términos del artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la pregunta que hace el asesor de la víctima es una pregunta conclusiva. Está concluyendo o está haciendo en su pregunta una conclusión de cuándo él se da cuenta. Asesor. No es conclusivo, señor. Es una pregunta que es la única forma de preguntarlo cuando él, en qué momento él se da cuenta que es el autor del robo, porque él lo detiene. Bien. En efecto, al lugar a la objeción, si es una pregunta conclusiva, está hablando de una responsabilidad, circunstancia que además no le compete al testigo. Él está aquí de acuerdo a la auto de apertura para hablar sobre la detención que practicó y los elementos que en todo caso pudo haber identificado. Reformule. Voy a hacer otra. Diga usted por qué detiene usted a Óscar Chacón. Santiago Chacón, perdón. Una vez que lo saco del terreno baldío, en esos momentos se presenta la persona Javier López Pérez, y quien señala a esta persona que también estuvo en el robo. Sería todo. ¿Usted ha vuelto a ver a Javier López Pérez? Objeción, señoría. Fundamento. En términos del artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esa también es una pregunta conclusiva porque está concluyendo si ha vuelto a ver en cuanto a esa pregunta, señor juez. Abogado. Bueno, tenemos en consideración una cuestión en que existe la posibilidad de que no conozca a Javier López Pérez, pero ¿puedo reafirmar la pregunta de nuevo, por favor? A ver si emite una objeción o lo considera usted, sería ya materia de amparo en caso de que la absuelvan a la persona. Perdón, no entiendo su argumento. Voy a reafirmar, ¿no? Es que hay, de acuerdo a mi criterio, a veces es la única forma de hacer una pregunta, como por ejemplo, ¿cómo se llama usted? O si conoce a fulano, abogado, ¿sí? abogado, le voy a pedir en principio que me diga qué es lo que quiere hacer. Segundo, que formule sus preguntas en todo caso de acuerdo a las estrategias y técnicas de litigación Pues sí. apegadas al Código Nacional. Pero no entiendo esta parte de reafirmar qué desea usted hacer. Bueno, la verdad que se busca es que efectivamente, a consideración de su servidor, es de que a lo mejor no está identificado Javier López Pérez, a lo mejor están confundiéndolo con otra persona. Sí, Bien, la persona por es otra robusta, parte, nuevamente, dicen la incluso persona los es robusta. argumentos que usted vierta para sostener una pregunta deben hacerse con la técnica respectiva. Usted está introduciendo información al hacer sus argumentos, cuestión que Sí. tampoco está permitida. Bueno, No entendí y sigo sin entender en relación a la objeción que tiene usted que decir. ¿Qué desea hacer? ¿Desea contestar esta objeción? es que no es ¿Va a reformular o insiste en su pregunta? es que no es conclusiva. Estoy preguntando si ha vuelto a ver a Javier López Pérez. Bien, en ese tenor no es una pregunta conclusiva, sin embargo, evidentemente es una pregunta impertinente. Los elementos por los cuales fue traído el testigo a declarar
de acuerdo al auto de apertura son momento de detención, hora, fecha, lugar, nombre del establecimiento donde se realizó el hecho delictuoso, la descripción del lugar del hecho y el nombre de la persona a quien se realizó la detención, medidas de seguridad y lo relativo al informe policial homologado, circunstancias, todas ellas que ya ha abordado el testigo. Posteriores a ellas no son materia del ofrecimiento de este testigo, por lo tanto su pregunta sí resulta impertinente en relación a la temática sentada en el auto de apertura y el motivo por el cual está presente el testigo en esta sala de audiencias. Por lo tanto, reformule. Es todo. ¿Alguna otra pregunta, defensoras? Por parte de la defensa, señor Oscar Santiago Chacón, ninguna, señor juez. ¿Podemos liberar al testigo? Así es. Así es, señor juez. Sí, perdón, licenciada. Sí. ¿Podemos liberar al testigo? Muy bien, en ese tenor, señor Roberto, ha usted sido liberado, ya no hay más preguntas que hacerle, por lo tanto, puede usted abandonar esas instalaciones o permanecer como público si fuera necesario, o si así lo considera pertinente. Muy amable y gracias por su presencia. Si requiere algún justificante también de esta participación por su empleo, se le proporcionará en el área administrativa. Muy amable y muy buenas tardes. Buenas tardes. En caso de si es condenatorio. Muy bien. Como se les hizo el conocimiento a las partes en un receso anterior, este tribunal tiene otra audiencia señalada, dado también los términos y sobre todo la naturaleza de la audiencia, nos es imposible continuar ya con el desarrollo de esta audiencia, por lo que decretaríamos un receso para el día de mañana a las 10 de la mañana para continuar con el desahogo de esta audiencia. ¿Alguna manifestación, Ministerio Público? De acuerdo, señoría. Señor abogado. ¿Defensoras? De acuerdo, señor juez. Acuerdo. Muy bien. Señores, David, Oscar, antes de decretar el receso, desde luego, les pregunto, ¿han ustedes también escuchado todo el contenido de lo que se ha desarrollado el día de hoy? Sí, su señoría. Sí, su señoría. Bien, también únicamente para constancia y como parte del aspecto de la publicidad, se les hace el conocimiento de las partes que en el receso anterior también una de las defensoras pidió autorización para comunicarse con su imputado, derecho fundamental que le fue concedido. No habiendo nada más que manifestar, decretamos el receso hasta que son las 14 horas con 4 minutos para reanudar el día de mañana en la hora y fechas antes señaladas. Muy buenas tardes.